Bienvenidos a su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenidos otro lunes más aquí a su programa La Rebelión de las Canas. Les saluda Daisa Cortés y ya están con nosotros sus panelistas José Ocasio desde Ponce. Hola. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Como siempre, mi especial saludo a mi querida y hermosa nieta Micaela, que está pendiente del programa. Dios la bendiga. Y un saludo cordial a Ronald Vázquez desde el área metropolitana. Bienvenido. Saludo Ocasio, saludo a Hitza y saludo a todos los radioescuchas y compañeros que nos estén viendo por Facebook. Aquí con los dedos cruzados porque está lloviendo, tronando, así que yo espero que ni Luma ni Genera se pongan creativos. Últimamente a mí me han dejado sin luz y así lo hemos tenido que hacer. Bueno, pero ahí vamos, en la lucha. ¿Qué titulares tenemos para hoy? ¿Con qué quieren empezar? Vamos a ver. Bueno, tenemos este próximo miércoles la actividad de nosotros los miércoles. Se traslada a los predios de Plaza Las Américas. Y allí vamos a tener una actividad distinta porque vamos a estar, aparte de que vamos a estar llevando mensajes en la web de sonido, vamos a estar repartiendo un comunicado a la ciudadanía, estableciendo la posición de nosotros los jubilados con respecto a ese aumento de la luz para pagar nuestras pensiones. Nosotros tenemos el comunicado aquí y quisiera darle lectura y una vez pues lo vamos discutiendo por parte con el compañero Casio. Seguro. Y dice así: basta ya del abuso. Me excusan que lo estoy leyendo. Basta ya del abuso. No culpes a los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica por el aumento en la factura de la luz. Los empleados jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica no somos responsables del aumento en la luz. Los verdaderos responsables son los privatizadores Luma, Genera, New Fortress y la Junta de Control Fiscal. Esta es la verdad que no te dicen. El primer punto importante: no es necesario subir la tarifa para pagar las pensiones. La Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica sometió una propuesta que así lo comprueba y no fue atendida. ¿Qué tiene que decir Ocasio a este punto? Bueno, me parece que con la efervescencia que hay en los medios con relación a esos aumentos y tratando de adjudicarle la culpa a tener que pagar las pensiones, aunque nosotros en otras ocasiones hemos comentado sobre este punto, me gustaría volver a mencionarlo para que quede muy claro en la mente de los que nos escuchan. La Junta de Síndicos del Sistema de Retiro, ejerciendo haciendo su función ministerial, le presentaron ante la Junta de Control Fiscal un plan que, desde el punto de vista del sistema de retiro, no era necesario aumentar la factura de energía eléctrica para pagar las pensiones y le dieron la información necesaria de cómo hacerlo. Ese plan se le presentó en una reunión que hubo por lo que llaman Zoom, teleconferencia, a los jueces que estaban mediando en el conflicto este de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, en conjunto con los miembros de la Junta de Control Fiscal. La impresión que se tuvo de esa reunión al final de la misma era que por las preguntas que sometieron los jueces, que eran los que le iba a corresponder, ¿cómo se llama? Opinar sobre la misma, fueron bastante favorables. Nunca recibieron, además de eso, contestación de absolutamente nada que tenía que ver con ese plan. Se hizo lo propio con el gobierno de Puerto Rico una vez pasaron las elecciones. Precisamente una reunión en Fortaleza con la actual gobernadora se le hizo la misma presentación y con la misma explicación de que no era necesario subir la factura. Hubo que hacer un ajuste en ese informe porque obviamente las cosas habían cambiado un tanto en la Autoridad de Energía Eléctrica en relación a el número de activos y de personal que aportaban para la pensión, que sería la aportación patronal y la aportación individual. Desde que se hizo esa presentación, se le entregó copia en documentos y tampoco ha pasado absolutamente nada. Hasta el final del camino, la bola es como decimos en el argot acá, la bola estaba en la cancha del gobierno y tenía que ser su deber ministerial ante la Junta de Control Fiscal de manera que hubiesen evitado la parte esa que tanto alegan del aumento que actualmente han aprobado que le corresponde a pagar pensiones.
Recordando que ese informe no lo preparó cualquiera, lo prepararon los actuarios, Actuario, que no correcto. es un ventetú de reunirse 2 o 3 asesores, no es así. Eso es así. Ronald. Pues como Ajá. una vez más, haciendo eso así, pues todavía estamos esperando que el gobierno se mueva en ese sentido y pudiéramos evitar que continúe ese alegado aumento que tiene que ver con las pensiones y que tanto se ha criticado. ¿No? Y que luego de haberle entregado ese informe actualizado, nosotros realizamos una manifestación en Fortaleza precisamente esperando una respuesta que seguimos esperando hasta el día de hoy. Pero también tenemos que tener claro el plan de sistema de retiro, esa propuesta, le rompe el libreto le rompe el libreto a la Junta, le rompe el libreto al gobierno, en términos de mantenernos a nosotros como rehenes, a los jubilados como rehenes, y utilizando el aspecto humano y el respeto que un gran sector del pueblo tiene hacia los jubilados, y utilizando todo eso para tenerlos como rehenes y justificar detrás de ese aumento, justificar el pago y saciar la voracidad de esos dos contratos leoninos que son de Luma y de Genera. Entonces, en el segundo, Definitivo que en este caso ellos están usando a los jubilados de punching bag, porque seguro, si no estuvieran los jubilados, que son personas mayores, ya la gente se hubiera sublevado mucho más por los eso es aumentos. así, correcto, Ellos lo que han hecho es contener, ustedes son como el muro de contención para que la gente no correcto, se tire a la calle. Y correcto, ustedes le están alertando al pueblo de Puerto Rico que no se den engañar, que con ustedes no es la cosa, que el claro. tiro no va por ahí. Y que la situación es producto de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, definitivamente, porque un sistema de retiro de nosotros es incompatible con la privatización. Yo diría que por varios aspectos. El primero, que ningún privatizador cuya empresa privada, pues obviamente su razón de ser es en la maximización de ganancias, no se comprometen con hacer aportaciones patronales a un sistema de retiro. Y lo otro, ningún patrono privado va a permitir que un sistema de retiro, en donde ellos hagan aportaciones, esté administrado por los propios trabajadores y los propios trabajadores tengan poder de veto. Yo creo que esas son dos razones de mucho peso que son ideológicas y que son parte del efecto de la privatización de nuestro sistema eléctrico. El segundo punto, el gobierno, la Junta de Control Fiscal y la Autoridad de Energía Eléctrica desviaron la aportación patronal del sistema de retiro para pagar la privatización. El sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica se nutre de las aportaciones de la autoridad como patrono, lo que estábamos comentando, las aportaciones individuales de los empleados y miembros activos y los rendimientos obtenidos por las inversiones. Durante los últimos 75 años, la autoridad realizó sus aportaciones patronales al sistema de retiro sin necesidad de aumentar las tarifas. El sistema de retiro no quebró, lo descapitalizó el gobierno y la Junta de Control Fiscal. El ingreso de la Autoridad de Energía Eléctrica proviene del pago que realizan los abonados por el servicio eléctrico que reciben, es decir, de la factura de energía. Sus fondos se destinan a cubrir sus gastos operacionales, incluyendo el sistema de pensiones, conforme con el fideicomiso de 1974. Ocasio, ¿qué establece el fideicomiso de 1974 para beneficio de los oyentes? Pues ese concepto de fideicomiso es el documento que firman los bonistas cuando le prestan el dinero, en este caso a la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahí están los términos y condiciones, las cantidades de dinero que van a tomar prestadas, cómo es que se va a pagar, los porcientos de los intereses que tienen que pagar. Pero dentro de ese documento existen unas cláusulas. Y una de las cláusulas más importantes de ese documento es que le dice que para pagarle a los bonistas la autoridad tiene que cubrir lo que se llaman sus gastos operacionales. Y entre los gastos operacionales, entre varias cosas, naturalmente la compra de combustible. Y mencionó la compra de combustible y en este momento, pues, cuando le añadieron la compra de energía, porque cuando en el 74 no existía compra de energía, era compra de combustible. Ajá. Y los gastos operacionales, pues todo el gasto que tiene que ver para mantener el funcionamiento de las centrales las generatrices y el sistema de transmisión y distribución. Y entre esos gastos operacionales, naturalmente, está todo lo que tiene que ver con gastos de nómina. Y el gasto de nómina incluye varias cosas. Una de ellas es lo que se llaman impuestos de nómina, que es, por ejemplo, la retención de seguro social que le toca aportar a la Autoridad de Energía Eléctrica.
y las aportaciones para pagar las aportaciones patronales para suplir la cantidad necesaria determinada por los actuarios para pagar las pensiones. Esa cantidad se depositaba directamente al sistema de retiro. El sistema de retiro hacía sus inversiones y por esa vía también aumentaba su fondo y de ahí salían el pago de todas las pensiones. Y aunque ya lo mencionaste, pero debo repetirlo, dice que durante los últimos 75 años la Autoridad Eléctrica nunca tuvo que aumentar la factura de energía eléctrica para pagar las pensiones. Sí, eso producto de la sabia y saludable administración del sistema de retiro. Nuestro sistema de retiro fue uno de los más sólidos a nivel de todo Estados Unidos. Pero lamentablemente ha sufrido el efecto de la privatización, como hemos mencionado. Y cabe señalar también que dentro de los gastos operacionales, lamentablemente, y digo lamentablemente porque la UTIER llevó un caso para que no fuese así, la juez Taylor Swain reconoció que el pago a Luma y a Genera es parte de los gastos operacionales. O sea que también tienen prioridad de pago, el pago que se le hace a Luma y a Genera, lamentablemente. Por eso es que yo digo que el dinero de las pensiones y de una posible baja en la factura está en esos dos contratos leoninos. Otro punto, este aumento en la tarifa de energía eléctrica ha provocado que se reduzcan nuestras pensiones. Los jubilados también pagamos la luz. Que también lo hemos dicho, que un aumento en el servicio de energía eléctrica nos afecta a todos. A rojos, a azules, a verdes, a viejos, a jóvenes, a gordos, a flacos, a negritos y al blanquito. Se los afecta a todos. Y un aumento en el costo de la energía es un aumento del costo de vida. Ya vemos que ya se está mencionando por ahí el aumento a la leche, que sabemos que es un producto primordial en la canasta básica de alimentos y que también un aumento a la leche también tiene un efecto dominó sobre otros productos que también nosotros consumimos. Basta ya de mentiras. No uses a los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica como excusa para meterle la mano al bolsillo del pueblo. La única solución para recuperar nuestro sistema eléctrico es cancelar la privatización fracasada, regresar al modelo público bien administrado y despolitizado y regresar a los empleados movilizados. Este es el documento que el miércoles estaremos distribuyendo allí en el área de Plaza de las Américas a toda la ciudadanía. Y como bien dije, estableciendo la posición nuestra como jubilado con referente a este aumento. ¿Algo más que vas No a sé señalar? si Ocasio tenga algo, pero hoy en conferencia de prensa, lo copié por aquí, María, la gobernadora nuevamente volvió a, por lo menos un comunicado que salió en las redes sociales, la gobernadora nuevamente volvió a alabar su histórico acuerdo con New Fortress. Esta es la misma empresa que ella tildó de terroristas y de que negociaban le tenían una pistola chantaje. en la nuca, le tenían una pistola en la nuca, pues no es tan mala, porque fíjate, llegó, según ella, esto es un acuerdo histórico que protege los mejores intereses del pueblo. Y yo recuerdo que el pasado viernes el compañero Ocasio estuvo discutiendo y aclarando algunos puntos porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que no se dice y otra cosa es tratar de ocultar la verdad diciendo medias verdades. Compañero Ocasio. Bueno, explicábamos en ese momento de que precisamente lo que acabas de mencionar, la alegación de que es un excelente contrato. Y yo les explicaba de que hacen una comparación con el contrato que yo dije que no existía, porque nunca existió. Trataron de hacer un contrato de 15 años y 20 mil millones y la Junta se lo canceló, por lo tanto esos acuerdos nunca existieron. Sí. Entonces, y les decía también que modifican el lenguaje que tiene que ver con el costo del combustible, hablando de millones de BTU por hora. Entonces, antes hablaban de otros términos, por ejemplo, cuando se habla de diésel o de carbón que se habla de barriles, de galones. Ajá. Acá eran metros cúbicos de gas natural, pues ahora le pusieron millones de BTU. Pero Sí. quiero darle un dato para que sepan. Lo que pasa es que ese número de millones de BTU por hora es el valor calórico del combustible. Eso es un número que sale
con una fórmula que determinan que cuando ese combustible se queme, pues debe producir tantos BTU por hora. Entonces eso se convierte por otra fórmula se puede convertir que se llama en caballos de fuerza o en kilovatios hora. Para que ustedes vean que como complican el tema para que la gente se confunda. Sí, que eso Pero tiene la que ver realidad eso tiene que ver tendría que ver con la calidad del gas. Pero sí, eso sí. para efectos de la gente se ve un número grande y es como que son bien efectivos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, este artículo donde dice que la empresa Genera PR presentó ante la Cámara de Representantes que son descarados el estado de sus proyectos de modernización y reconstrucción, incluyendo avances en Aguirre, Costa Azul, Palo Seco, Cambalache, inversiones en almacenamiento de energía, unidades de generación rápida. Bueno, cualquiera que lee esto dice que ellos son, olvídate, lo máximo. O sea, es una cosa que tú dices, diablo, esa gente están trabajando tanto que no sé por qué los atacan. ¿No? Y la gobernadora también destacó que rompieron con el control absoluto de New Fortress en el muelle, que ahora otras compañías pueden vendernos gas y poder suplirnos el gas por el muelle que controla New Fortress, que creo que es hasta el 2038, si mal no recuerdo. Hasta el 2038. Lo que no dice, Ocasio, ¿qué es lo que no dice? Pues lo que no le dicen al pueblo es que eso está condicionado a que New Fortress no pueda suplir el gas natural. Exacto. O sea, mientras tanto, la exclusividad existe. No, entonces, y el detalle es, y entonces si yo dejo que otra compañía sea el que venda el gas, le voy a añadir 50 centavos a la unidad esa que tú dijiste, los MMBTU. Por cada MMBTU le voy a añadir Exacto. 50 centavos más. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo dejo, si viene otra compañía que no sea New Fortress, el gas va a salir más caro. Es correcto, porque tienen Nos que va a salir pagar más el caro. costo. O una de dos, o nos sale más caro, o nos van a vender un gas de menos calidad. De menos calidad. Me parece que lo de más caro es probable porque ellos van a cobrar el uso del muelle, pero ese es lo que Exacto. tampoco dicen que ese costo ¿A quién se es lo van a para pasar? Genera directamente, no es para la autoridad. Y es quién a la larga, que y en la línea, quién lo va a pagar al final? En la línea lo va a usted y pagar al yo, final no, el abonado, nosotros, Sí. los consumidores. Entonces, ahí van a estar pidiendo, van a estar yendo al negociado, porque no, porque hubo un mal estimado en la compra de combustible. No, muchachos, si exacto. ya de lejos se le ve la costura, muchachos. Mira, estos son los titulares, ¿ves? Que esto fue hace 2 días. El negociado de energía inquiere sobre gastos extraordinarios de Luma y Genera, previo a aprobar el ajuste tarifario y que la propuesta está en consideración, el aumento al 8% entre octubre y diciembre. Todo eso es bla, 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 porque nosotros y los que nos están escuchando saben que ya eso está planchado. O sea, Sí, eso de sí, que sí. ellos están evaluando, ¿evaluando qué? Ellos no han querido escuchar ninguna propuesta, no han querido abrir la conversación en la mesa a nada más que no sea lo que ellos tienen ya como gringo las puestas. Ellos no están escuchando a nadie. Es que están dando por cucharitas la información para que la gente se crea que ellos están negociando y que están tardando y que déjame ver aquí haya mentira. Eso ya está todo tirado sobre la mesa. Lo que no lo sabemos, los detalles. Y de verdad, y que tienen, y que definitivamente tienen unos intereses creados, porque cómo es posible que una compañía que te chantajeó de una forma tal que se llevó la barcaza y que tú lo acusaste de chantajista, de terrorista, de que te tenían la pistola en la nuca, viene y te sientas a negociar con ellos. Te voy a decir más, esta semana que pasó me llamó una persona que estuvo en esa reunión que fue en el Colegio de Ingenieros, donde estaban haciendo la presentación oficial de cómo va a ser la construcción del famoso tubo entre República Dominicana y Puerto Rico. Y la única pregunta que yo le hice a esa persona, o sea, que eso va. O sea, que no es, no, eso va, eso ya está, eso no. Nos citaron para presentarnos el proyecto, o sea, ya formal como iba. ¿En qué momento le han dicho eso al pueblo? Yo no lo he escuchado. Yo no he visto ninguna comunicación diciéndolo. Yo me entero porque ella estaba allí invitada como presidenta de una organización. Y sabes, nosotros como tal, el pueblo, ni la asociación, ni la UTIER, ni el pueblo de Puerto Rico han escuchado de la boca del gobierno algo que ya ellos le están presentando a diferentes entidades. ¿Sabes? Y yo quedé, eso fue la semana pasada, yo no podía creerlo. Yo, pero que eso va, me dijo, sí, eso ya es un hecho. Y yo,
Pero Imagínate. de ese proyecto, si me permite, Adelante. Ronald, es que ese Adelante. proyecto habíamos hecho un comentario ya hace varios meses, porque yo tuve la oportunidad de participar, digo, de escuchar una vista pública que Ajá. dieron vía internet, porque las preguntas que yo hice nunca las contestaron. Exacto. Era el famoso cable que le llama el proyecto Hosto. ¿Se acuerdan cuando yo mencionaba ese nombre? Seguro. Fíjense Nosotros venimos cómo hablando de eso hasta eso aquí. De para que ese República asunto, Dominicana. sí, cómo lo utilizan el nombre de Hosto Sí, 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 sí. No, no, para no. tratar de vender la idea para acá. Pero ¿sabe quién ahora es el que supervisa ese proyecto? El mismo que salió de Luma y de Genera, el que era director de operaciones de Genera, que Daniel Hernández. Daniel Hernández, es el director de ese proyecto ahora. El mismo que fracasó dentro de la autoridad, dentro de Genera, y ahora se va para el No, cablecito de República Dominicana. y estuvo en Luma también. Sí, Ay, estuvo en padre Luma. amado. Estuvo en Luma, estuvo en la autoridad, estuvo en Luma y en Genera. Y ahora pues está Cuca Gómez. Cuca Gómez de la autoridad. No, y también está el revolú este de DACO que le responde a Luma Energy por el revolú este de la demanda ante el Tribunal Supremo y están tratando de aplacar toda esa demanda que está haciendo DACO para beneficio de la ciudadanía, ellos diciendo que DACO ni nadie tiene derecho a meterse en sus ingresos ni a meterle la mano y que ellos no tienen que pagarle daño a nadie. O sea, ellos le destrozan la madre los tomates a uno, pero ellos no van a pagarle a nadie. Eso hay que ir al contrato. De su maíz ni un grano, según Un ellos. contrato todopoderoso, que es el mismo que tiene Genera. Ese es el problema. Ahí, quien único esto establece que el contrato lo supervisa es alianzas público-privadas. A mí Alianza lo que me público. sorprende es que el gobierno le pidió a Laura Taylor Swain que no interviniera en la disputa contra Luma. Ujú. Entonces, si no Y, interviene, ¿cómo se va a resolver? Pues volvemos a lo que dijo ahorita, ya eso está planchado. y establece, ¿no? Y uno de los argumentos que dicen es que tiene legitimidad soberana, algo así, no me Déjame acuerdo bien. mostrarlo, ¿verdad? Para que la gente no diga, lo pueden buscar en Y, los periódicos, pero y el el gobierno se... gobierno pide a Swain que no intervenga en disputa Sí, contra sí, Luma. sí. Bueno, le piden a la juez Taylor Swain. Ajá, a la que se supone que Sí. nombró un comité mediador, hay unos asesores que cobran un montón de dinero, se asignó $1 millón, o sea, todo el mundo supuestamente van en octubre, ¿verdad? A una vista ómnibus con ella, y entonces lo primero que dice, no te metas con Luma, pero y no querías que sacaran a Luma, y no querías cerrar esa cuenta con Luma y sacarlo, entonces ahora no quiero, sí, explícame. Así mismo están. Y con la ayuda de algunos medios, con algunos de ellos que le están cargando las maletas a Luma. Pero que no se olviden que los 4 candidatos en las elecciones, incluyendo la gobernadora, el issue principal aquí era que se iba a cancelar ese contrato. Pero ya vemos cómo están driviando el balón. No nos debe extrañar porque este contrato se firma bajo una administración del PNP, Wanda Vázquez. Yo recuerdo que cuando Wanda Vázquez firma el contrato, se firma bajo estaban en primaria Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi, y Pedro Pierluisi le hace una crítica a Wanda Vázquez de que, mira, ese contrato hay que verlo porque eso se negocia en cuartos oscuros y qué sé yo qué. Y una vez asume la gobernación, el gran defensor de ese contrato fue Pedro Pierluisi. Bueno, que mucha gente todavía piensa que Pedro Pierluisi fue el que firmó el contrato. Pero él fue peor, porque él dijo Sí. que como él había sido asesor de la Junta de Control Fiscal, él sabía cómo resolverlo y que desde la primera semana que él se sentara en Fortaleza, él iba a resolver de una vez y por todas. ¿Y Y qué hizo? cada vez que había una crisis energética, porque había un apagón o porque se quemaba una subestación o algo, siempre venían con un control de daño. Yo recuerdo cuando vino y sacó a Francisco Berrío Portela y lo nombró su secretario de Asuntos Energéticos de Fortaleza. Pues sí, ese señor no tenía ningún poder porque el poder lo da el contrato y el contrato establece quiénes lo van a fiscalizar. Y Fermín Fontane, que era el director de Alianza Público-Privada en aquel momento, bendito, lo que hacía era prácticamente burlarse de las comisiones que lo citaban allí en Cámara y Senado, porque se veía claramente que lo que hacía era protegiendo los intereses privados, porque ese es el gran problema, un número de servidores públicos, entre comillas, que vienen al servicio público, pero la realidad es que lo que vienen es a representar intereses privados en perjuicio del pueblo. Esa es la realidad objetiva. Y eso es lo que Oh, tenemos ahora. Lo que tenemos oh, ahora, lo que pasa es que como había un compromiso de cancelar el contrato, pues tienen que disimularlo un poco más. Pero que esta administración cancele el contrato de Luma, ver para creer. José Ocasio.
Bueno, demostrado está con todo lo que se habla con relación a los supuestos conflictos de intereses que tienen los dueños de Luma y de Genera. Y aquí el único que ha hablado de ese asunto es, que yo lo mencioné en un programa anterior, este señor que tiene lo que llaman un administrativo que tiene que ver el caso del aumento final de la factura básica que todavía está viendo y les exigió a los dos presidentes, el de Luma y el de Genera, que demostraran que no tenían conflicto de intereses. Y yo mencionaba, pero ¿cómo lo van a poder demostrar si el mismo gobierno creó una corporación ahí que Seguro. se llama 3PPO para que negociara los contratos de Luma y de Genera con los suplidores? En un caso los suplidores de gas natural y en otro caso con la compra de energía. Y ellos en una conferencia de prensa lo dijeron con su boquita de comer tranquilamente. En el caso de que cuando fue del gas natural, este señor que dirige esa compañía, que fue un fiscal federal conocido, dijo que él en esa negociación representaba a Genera, no era el pueblo de Puerto Rico, no era la Autoridad de Energía Eléctrica, era Genera. Entonces, ¿cómo es posible que aun cuando crearon esa corporación para que hiciera ese trabajo, continúa con el conflicto de intereses? Ujú. ¿Qué más hay que hacer para demostrar que sí tiene un conflicto de interés? En este contrato último acaba de salir un detalle de que quien le dio los números de la cantidad del gas que tenían que comprarle en ese contrato fue Genera a ese grupo. Y también lo publicaron abiertamente, tranquilamente. Sí, tranquilo. Ya no respetan al pueblo, sencillamente. No hay Ya no ningún respetan al pueblo. Eso es así. para Eh, nada. definitivamente es lamentable y por eso es que tenemos que irnos a dónde el miércoles. El miércoles, pues vamos a estar como todos los miércoles, pero esta vez vamos a trasladarnos a los predios de Plaza Las Américas, a llevar el mensaje de cuál es nuestra posición con respecto al aumento en la factura para pagar las pensiones. Eso es así. José Ocasio. Bueno, lo que me queda como siempre al final, invitarlos a todos a que participen de nuestra actividad y nuestra piquete del próximo miércoles, esta vez movido hacia otro lugar, Plaza Las Américas, y allí continuaremos con nuestra lucha, que próximamente estaremos cumpliendo los 4 años, y Pues así, 6 de octubre. aunque sea con bacalaito frito, lo vamos a celebrar. Sí. Oye, ¿y cuánto nos queda, Isa? No, quedan 3 minutos si quieren seguir Ok, porque tenemos nada, mira, algún tema. nada, que el pasado sábado se cumplieron 8 años del paso de la tormenta María y desde nuestra perspectiva entendemos que eso fue un evento coyuntural para la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Nosotros sabíamos que antes de que pasara el huracán, la autoridad no tenía la capacidad de enfrentar un huracán de esa magnitud, porque aparte de la campaña de demonización de la autoridad y de sus empleados y la política de atrición que estaba teniendo la autoridad, tanto de no reclutar los empleados que se renunciaban o que se jubilaban, ya Lisa Donahue había dado la orden de cerrar, de vaciar los almacenes. Esas fueron las condiciones que nos encontramos cuando nos pasó el huracán María. 4 meses después, y como buenos proponentes de las doctrinas del shock, en medio de la recuperación, el gobernador de Puerto Rico de aquel entonces, Ricky Rosselló, anunció a todo el país en un mensaje especial la privatización de nuestro sistema eléctrico. Posteriormente a eso, obviamente, el pueblo se hace de esta forma porque se aprovecha la inhabilidad del pueblo precisamente por estar afrontando una situación como el paso de un huracán. Se aprovecha la vulnerabilidad del pueblo para que el pueblo no pueda reaccionar como pudieran reaccionar bajo otras circunstancias. Unos meses después se aprueba la ley de reforma energética, que hay una foto por ahí muy demostrativa, donde aparece Batia, la dice Hammer, Ricky Rosselló en el medio firmando, Cristian Sobrino, Víctor Pared, todos ellos muy contentos firmando la reforma energética. Y posteriormente sabemos todo lo que ha pasado y el desastre que tenemos hoy en día con nuestro sistema eléctrico. Sobre Luma, yo estaba leyendo que ahora mismo hay pendientes de obligación más de 11
$800 millones para la red eléctrica. Luma no ha alcanzado el 40% de los proyectos de reconstrucción. Estamos hablando, como dijiste, a 8 años de los huracanes Irma y María. Todavía quedan un sinnúmero de proyectos sin terminar, y realmente ellos ni han dado mantenimiento a lo que tenían, ni han reconstruido nada, ni han hecho nada nuevo. Solamente se han robado el dinero, porque si dijéramos que es inversión, como dice Johnny, una cosa es el gasto y otra cosa es inversión. ¿Y en qué has invertido? Lo que has hecho es gastarlo o botarlo. Y, Todo el y mundo están se ha robado a los pidiendo, chavos. y están pidiendo 1.2 billones anuales adicionales a los que hay de FEMA. Porque según ellos dicen, el dinero no les va a dar. Pues seguro que no les va a dar si lo Que están están mal a manos utilizando. llenas. Están en la francachela. José Ocasio, algo de ese tema antes de irnos. Bueno, lo que debo decirle es que aquellas aguas Ay. trajeron estos lodos. Exactamente. Aquellos vientos trajeron estas tempestades. ¿Sí? Así es, yo espero que el pueblo de Y lo Puerto advertimos. Rico... Y ¿Ah? estamos en récord que lo advertimos. Eso es así. Yo espero que el pueblo de Puerto Rico siga entendiendo que los jubilados no son los responsables de los aumentos, que ahí se matriculó, la Junta de Control Fiscal tiene 1%, todo el mundo cogió chavos ahí en esos aumentos, Luma genera media humanidad, y el porciento más bajito es el de los jubilados, pero es al que quieren culpar para usarlos, como dijo ahorita, de muro de contención, y que la gente crea que ustedes son los responsables, y cuando los vean en la calle protestando, pues la gente se moleste. Pero por eso se llevan documentos, se les lleva orientando para que la gente comprenda que el mensaje no es como la narrativa que le han estado llevando en los últimos meses. La privatización fracasó, hay que regresar al modelo público con una junta de gobierno verdaderamente democrática y representativa y despolitizada. Todo lo demás son cuentos de camino. Esa es la única solución. Muchas gracias, José Ocasio. Gracias a Ronald Vázquez por otra edición más de La Rebelión de las Canas. Y ya será hasta el próximo viernes a las 5:30, con el favor de Dios. Linda tarde. Muy buenas